Dios te bendiga en este día. Una vez más nos encontramos para estudiar la palabra del Señor. Ahora a partir de este sistema de grabación de audio, porque estuve sacando los estudios de escatología a través de Facebook en vivo, pero teníamos algunos problemas técnicos, así que vamos a sacarlo así, grabaditos. Así que Dios te bendiga. Prepara tu Biblia, tu anotador, tu mate, tu café, como siempre les digo. Así que vamos a ir a nuestra tercera lección de escatología. Hoy nos toca el tiempo de la gracia. Recuerden que dentro de las dispensaciones, el tiempo de la gracia es la dispensación que ahora estamos transitando. No sé cuánto me va a llevar, posiblemente lo hagamos en 2 partes porque es un poquito largo, pero es importante que vos estés escuchando con tu anotador y tu lapicera, porque algunos textos los voy a pasar rápido, o sea, digo la cita y los leo, así vamos avanzando. Así que bueno, ¿qué te parece si comenzamos con esta lección, tiempo de la gracia? Tiempo de la gracia. Tiempo de la gracia comprende desde la ascensión de Jesús a los cielos y el descenso del Espíritu Santo en el aposento alto, allí en Pentecostés. Comprende ese periodo hasta el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Ese es el tiempo de la gracia. Comenzó cuando Jesús nació en Belén, allí en Israel. Él creció, inició su ministerio, desarrolló su ministerio, lo mataron, resucita al tercer día, asciende a los cielos y envía al Espíritu Santo. Comienza allí, ahí da comienzo a la iglesia hasta el día de hoy. Si bien la iglesia ha sufrido distorsiones, que eso será un tema que lo tocaremos en otra materia, que será la historia de la iglesia. Porque la iglesia se distorsionó, de ahí salieron muchas iglesias, la gran iglesia que se conoce en todo el mundo, de ahí sale la iglesia protestante, el tiempo de la Reforma, en los años 1500 aproximadamente, y de allí pasan los siglos y de la iglesia protestante salen varias ramas de iglesias. Y dentro de la iglesia evangélica un montón de denominaciones. Pero bueno, la iglesia del Señor es una sola, la verdadera iglesia del Señor. Aquellos que aman a Dios, que siguen el ejemplo de Cristo y están basamentados en la palabra de Dios. Para entender el tiempo de la gracia, vamos a analizar un poquito la semana número 70, o sea, la última semana de la profecía de Daniel. Esa última semana es el tiempo ya de la gran tribulación. Pero quiero hablar un poquito de las 70 semanas de Daniel para comprender un poquito más. La profecía de las 70 semanas o 70 de 7 es una de las profecías mesiánicas más importantes y más detalladas del Antiguo Testamento. Se encuentra en Daniel, que algunos eruditos han llamado al profeta Daniel o al libro de Daniel el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El capítulo comienza con Daniel, quien está orando por Israel. Qué importante, ¿no? Que un ministro de Dios, que un profeta de Dios ore por su pueblo, y en este caso arrepintiéndose él de su maldad y la maldad del pueblo. Porque él está ahí reconociendo los pecados de la nación contra Dios y pidiendo su misericordia. Mientras sucedía esto, mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel, ni más ni menos, el mismo que le apareció siglos después a María, se le aparece a Daniel y le dio una visión sobre el futuro de Israel, el pueblo, su propio pueblo,
que él estaba orando, él estaba intercediendo, él estaba triste porque él sabía que su tierra estaba desolada, ellos habían sido cautivados por Nabucodonosor, el imperio babilónico, y bueno, había muchas preguntas. Daniel estaba, miren qué tremendo, él estaba estudiando el libro del profeta Jeremías, estaba inquiriendo porque él sabía que se habían cumplido el tiempo, ya se había cumplido el tiempo, entonces él estaba orando al Señor, Señor, ¿cuándo traerás la liberación? Eso nos da un ejemplo de que hoy nosotros también debemos inquirir en la palabra y decir, Señor, ¿cuándo será el día que tú vengas? ¿Cuándo será el día de nuestra redención completa, ¿no? Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas. Es decir, el Señor determinó, el Señor decidió sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. La división de las 70 semanas se comprende así, vamos a analizarlo un poquito. En el versículo 24, Gabriel dice, un período de 70 conjunto de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu santa ciudad, dice la Nueva Traducción Viviente. Casi todos los comentaristas coinciden en que los 77 deben entenderse como 70 semanas de años. En otras palabras, un periodo de 490 años, casi 5 siglos. Estos versículos proporcionan una especie de reloj profético que da una idea de cuándo vendrá el Señor y algunos de los eventos que acompañarán a su aparición. La profecía, a dividir de 490 años, tenemos que dividirlo en 3 partes, en 3 unidades pequeñas. Primero, 49 años. 49 años. O sea, es decir, los 7 años. Después tenemos 434 años. Y después tenemos 7 años. Repito, la primera unidad de 49 años, la segunda de 434 años y la última de 7 años, que es la semana de la gran tribulación. La última semana de 7 años se subdivide por la mitad. El versículo 25 de Daniel 9 dice, ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62. O sea, 7, que es el primer grupo que le dije, de 49 años, más 62, que son 434 años. Desde el momento que se dará la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga el gobernante, el ungido, dice la versión Nueva Traducción Viviente. 7 es 49 años, 62 y 7 son 434 años. Es decir, 49 años más 434 da 483 años. El propósito de las 70 semanas es que la profecía contiene una declaración acerca del propósito séctuple de Dios, de que se cumplen estos eventos. El versículo 24 de nuestro libro que estamos leyendo, Daniel 9, dice que este propósito es para, fíjate, terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Una palabra no muy usada, quizás se usa mucho en el ámbito judicial. Prevaricación o prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contra a la ley. Significa, por ejemplo, premiar al culpable y castigar al justo o al inocente. Bueno, en otras palabras, ¿no? Segundo propósito de nuestro versículo 24, para poner fin al pecado.
Tercero, para expiar la iniquidad. Cuarto, para traer la justicia perdurable. Quinto, para sellar la visión y la profecía. Y sexto, para ungir al Santo de los santos. Observemos que estos resultados se refieren a la erradicación total del pecado y al establecimiento de la justicia. Si bien Cristo, el Señor, murió en la cruz por los pecados de la humanidad, el pecado no ha sido erradicado, ha sido erradicado en los que han nacido de nuevo, que en cierta manera aún así siguen batallando con pecados y con cosas que comete el cristiano, del cual debe arrepentirse, y la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Es decir, no ha sido erradicado totalmente el pecado. La profecía de las 70 semanas resume lo que sucede antes de que Jesús establezca su reino milenario. Cabe destacar el tercer propósito del resultado: para expiar la iniquidad. Jesús realizó la expiación para el pecado a través de su muerte en la cruz. Anotate, Romanos capítulo 3, 25 y Hebreos capítulo 2, 17. Ahora vamos a estar viendo el cumplimiento de esta profecía de 70 semanas. Gabriel dice que el reloj profético comenzaría en el momento en que se expidiera el decreto para reconstruir Jerusalén. Sería 483 años a partir de la fecha de dicho decreto hasta el tiempo del Mesías. Sabemos por la historia que la orden de restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dada por el rey Artajerje de Persia en el año 445 a.C. Esto está en Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. La primera unidad de 49 años, los primeros 7 años de la profecía, cubre el tiempo que se necesitó para la reconstrucción después de esa orden de Artajerje a Nehemías y Esdras. Ustedes recordarán, casi un siglo después de Daniel. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está profetizando. Uno a veces lee Daniel y Esdras o Nehemías y cree que son contemporáneos. En realidad pasaron muchos años de esa profecía. Edificar las plazas y los muros en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Esta reconstrucción se describe en el libro de Nehemías. Utilizando las costumbres judías de un año, porque el calendario judío comprende 360 días, no 365 días como el calendario grecorromano que utilizamos nosotros, el calendario solar. El calendario judío o hebreo es un calendario lunar. Utilizando la costumbre judías de un año de 360 días, los 483 años después del año 445 a.C., o sea, desde que sale la orden, nos coloca en el año 30 después de Cristo, que coincide perfectamente con el momento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es decir, que se cumple perfectamente, cronológicamente, como un reloj puntual, desde que sale la carta, cuando recibe la carta Nehemías para reconstruir el templo, hasta Jesús entrando en un asno, y cuando le decían Hosana al rey, se cumplen exactamente los 483 años, es decir, las 62 semanas, el segundo grupo de las 70 semanas. El primer grupo, para clarificar, son los 49 años que le llevó a Nehemías reconstruir el templo y la ciudad. A partir de esa orden, después que reconstruyen, hasta Jesús entrando a Jerusalén, se cumplen perfectamente la segunda etapa, que coincide perfectamente
ahí en Mateo 21, 1 al 9. La profecía en Daniel 9 especifica que tras la finalización de los 483 años se quitará la vida al Mesías, pero es asombroso, ahí en Daniel capítulo 9, 26. Después de la entrada a Jerusalén, cuando se cierra ese periodo, se le quita la vida al Mesías. Y esto se cumple perfectamente cuando el Señor Jesús es crucificado. Daniel 9:26 continúa con una predicción que después de que al Mesías se le quite la vida, fíjate lo que dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, o sea, el templo. Y esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo. El príncipe que ha de venir. Es una referencia el príncipe, cuando habla del príncipe, es una referencia al anticristo, que según parece tendrá alguna conexión con Roma, ya que fueron los romanos los que destruyeron Jerusalén. Porque hay que entender que la palabra de Dios es, no sé, yo siempre digo de esta manera, que es como tridimensional. La palabra del Señor abarca, es profético, se cumple hoy, se cumple en un periodo no lejano, como Jesús cuando profetiza la destrucción del templo, que eran 40 años después de su muerte, y en el tiempo final, es decir, ahora, llegando ya a la consumación final de la profecía. La última semana de los 77, 69 ya se han cumplido en la historia. Y esto deja todavía 7 años que todavía no se cumplieron. La mayoría de los eruditos creen que ahora estamos viviendo en una enorme brecha entre las 69 semanas que ya se cumplieron, es decir, hasta la muerte del Señor, y la última que comprendería, que completaría la semana 70. Quedó una brecha en el medio. Es decir, que el reloj profético de Dios se ha pausado. Es como cuando uno pausa la alarma, que dicen, bueno, lo prolonga 10 minutos más o 20 minutos más, pospone. Como que el Señor pospuso el reloj, por así decirlo. Y el último 7 de Daniel es lo que generalmente llamamos el período de la tribulación. Yo sé que me estoy adelantando a una lección que es los tiempos postreros, etcétera, pero yo quiero que entremos en un contexto para ver qué es el tiempo de la gracia. La profecía de Daniel revela algunas de las acciones del anticristo, el príncipe que ha de venir, dice el versículo 27. Y dice, el gobernante firmará, dice la nueva traducción viviente, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Sin embargo, a la mitad de ese tiempo, él establecerá una abominación que causará desolación en el templo. El Señor Jesús nos advierte de este evento en Mateo 24:15, que después de que el anticristo rompe el pacto con Israel, empezará un tiempo de gran tribulación, Mateo 24:21. Daniel también predice que el anticristo enfrentará un juicio. Él solo gobierna hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Es decir, Dios le dará un permiso, le dará un tiempo al anticristo para que desarrolle lo que tenga que desarrollar, que está dentro de la voluntad de Dios. Pero cuando venga la consumación final, se corta su periodo, se corta su mandato. Dios solo permitirá que el mal llegue hasta cierto punto, hasta ahí. Y el juicio que el anticristo enfrente ya ha sido planeado por Dios. La profecía de las 70 semanas es compleja y también tremendamente asombrosa, detallada de una manera increíble. Y mucho se ha escrito sobre ella. Por supuesto, existen diversas interpretaciones,
Pero lo que hemos presentado hasta aquí es un punto de vista dispensacional, de manera premilenial. Es decir, que sostenemos que el rapto es inminente. Cuando suceda el rapto, después de ese acontecimiento comienza la última semana que les estoy hablando, y después de eso el milenio. Una cosa es cierta, Dios tiene un calendario y Él está manteniendo todo según lo programado. Él conoce el fin desde el principio, Isaías 46:10, y debemos estar siempre esperando el retorno triunfal de nuestro Señor Jesús, Apocalipsis 22:7. Bueno, habiendo hecho esta introducción, creo que vamos a llegar bien con el tiempo, me parece que sí. Nos tomamos un respiro, te tomas un mate, un sorbo de café, y vamos a entrar al tiempo de la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, gracia es un regalo inmerecido. En otra expresión, gracia es beneficio o favor que se hace sin merecimiento particular. Porque dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice la versión actualizada, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es clarísimo esto. Nadie es salvo por su cara bonita, o por lo que pueda hacer o dejar de hacer, o por lo que tenga o lo que no tenga. Absolutamente nada, el hombre no puede hacer absolutamente nada por su salvación, porque como lo dije en otra oportunidad, la salvación es invaluable, no hay manera de pagarlo. Romanos capítulo 6:14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley, en cambio ahora viven en la libertad de la gracia de Dios. Hay ciertas, a veces discusiones teológicas, si estamos bajo la gracia o estamos bajo la ley. Obviamente que estamos bajo la gracia, pero como estamos bajo la gracia, podemos cumplir en Cristo la ley, porque Él cumplió perfectamente. Él no falló en ninguna. Él no rompió ninguna ley. Él la vino a cumplir. Porque dice, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Entonces nosotros, cuando nos convertimos en hijos del Señor, que somos herederos y coherederos con Él, y estamos escondidos en Cristo, todos sus logros, todas las bendiciones, toda la justificación, toda la santificación que ha obtenido en la cruz, eso pasa para nosotros. Entonces nosotros, estando en Él, tenemos todo, tenemos absolutamente todo. Estamos completos en Él. ¿Cuáles son las generalidades de este periodo de la gracia? Este periodo profético, que comienza, como les dije al principio, con la partida del Señor a la dimensión celestial, a su morada, y la formación de la iglesia en consecuencia del Señor. Ahí comienza. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1:10, y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Y después desciende el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, 41 al 43. Hechos 2, 41 al 43. Los que creyeron, lo que Pedro dijeron, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Esta iglesia o congregación, llamada también la esposa del Cordero, dice Apocalipsis capítulo 19, 7 al 9,
alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor al Señor, porque el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero y su esposa, ahí está, se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a las cenas de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. También son los fieles también conforman el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Juan 1:11 dice, la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no le aceptó. Tremendo. Estamos hablando, por eso les hablé de la última semana de Daniel, porque comienza 49 años, o sea, la primera semana, los primeros 7 años, que conforman 49 años, después las 62 semanas, que son 483 años, que es desde la reconstrucción del templo hasta la muerte del Señor, y ahí quedó un espacio en el medio. O sea, como que el Señor retuvo su plan para con Israel. Porque dice, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y tu santa ciudad, es decir, sobre Israel y sobre la capital, Jerusalén. Pero en el medio, Dios conforma su iglesia, prepara un pueblo especial que será llamada la esposa del Cordero. No Israel, Israel es otra cosa, porque aún los confunden y mezclan todo. El judío que hoy se convierte a Cristo, que entra a formar parte de la iglesia, no es otro grupo aparte, no son los judíos mesiánicos y la iglesia aparte, no, es una sola iglesia, aunque se llamen judíos mesiánicos aparte, son parte de la iglesia. Lo que pasa que obviamente ellos utilizan otro léxico, ellos están empapados ya de la Torá desde que nacieron, entonces ellos son completados, les faltaba el Mesías, o sea, les faltaba todo, pero bueno, ahora ellos hablan otro léxico. El gentil, el goy, como nosotros, que no somos judíos, no tenemos que entrar en esas costumbres de comenzar a hablar en hebreo y vestirnos como los judíos, porque eso no tiene sentido. Nosotros tenemos un privilegio tremendo, tanto el mesiánico como nosotros somos la esposa del Cordero. No hay un tercer grupo, no es la iglesia, los judíos mesiánicos y después el pueblo de Israel que será salvo en la tribulación. No. Son dos grupos, la iglesia, el cuerpo, alguien lo llamó así, la iglesia, el pueblo celestial del Señor, e Israel, el pueblo terrenal del Señor. Bien. Dice Juan 1:11 que la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Es decir, en la versión clásica dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Algunos interpretan mal este texto, dice a los suyos, es decir, a los judíos vino y los suyos no lo recibieron. No, significa que Él vino a hacer lo suyo, Él vino a cumplir el plan perfecto, ya sabía, Él vino a lo suyo, sin ese, suyo, no suyos, suyo. Y los suyos, en ese plan que Él tenía, Él también vino primero a predicarle a Israel, porque cuando vino Jesús no vino a predicarle a los gentiles, fíjense en eso. Jesús cuando estuvo en la tierra le predicó a Israel, comenzó con su pueblo, porque de ahí venía la salvación. Dice Pablo que de Israel viene la salvación, de los judíos. Eso no hay que olvidarse, porque algunos puede ser que haya cristianos antisemitas, sí que lo hay, sí que los hay. Gente que odia a los judíos y que los desprecia. Eso es un enorme error y es un tremendo pecado. Porque dice el Señor, bendeciré al que te bendijere, le dijo Dios a Abraham, y maldeciré al que te maldijere. Y que yo sepa, los pactos del Señor no se rompen. La bendición sobre el pueblo de Israel está en ese sentido. Si ellos rechazan al Señor, recibirán la paga merecida por haber rechazado al Señor. No está en nosotros juzgarle, ni tampoco despreciarles. Además, tenemos que predicarles el Evangelio. No tenemos que tener temor de predicarle a un judío. Ahora,
Se puede plantear la siguiente pregunta: ¿por qué los judíos rechazan a Jesús o rechazaron ya desde aquel tiempo a Jesús? ¿Será porque eran muy cabeza dura o eran un pueblo ignorante, un pueblo tapado, como los de Nínive? Porque el Señor dice que los de Nínive no sabían discernir su mano derecha de su izquierda. ¿Será que era un pueblo bárbaro, un pueblo que no tenía cultura, que era un pueblo sin intelecto? Y saben que no, absolutamente no. Israel es uno de los pueblos que ha dado al mundo los hombres más cultos y más inteligentes y más hábiles entre las naciones. Y podríamos enumerar nombres famosísimos que quizás no sabíamos que eran judíos y que lo son. Bueno, yo noté algunos ahí, miren, por todos lados están, pero hay un montón. Para empezar, Albert Einstein, judío; Thomas Alva Edison, judío; Carl Sagan, judío; John Axel, Calvin Klein, Jerry Lewis, Mel Brooks, actores; Oliver Stone, director de cine; Steven Spielberg, actores; Harrison Ford, Michael Landon, Paul Newman, Barbara Streisand, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los órdenes de la ciencia, la política, las artes, nos habla de que este es un pueblo formado y culto. Ahora, como le llaman ellos, el Mesías les pasó delante de sus narices y no le reconocieron como tal, y ni le aceptaron. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay varios motivos, pero para recibir luz, porque uno puede decir, bueno, los fariseos por conveniencia, porque ellos tenían su poder y se tenían sus obtenciones de riquezas de manera ilícita, etcétera, ellos rechazaron a Jesús para poder seguir con sus negocios. Bueno, en parte sí, pero mira, para que nos traiga luz sobre este pensamiento, vamos a ir a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, Segunda de Corintios 3, 14 al 16. Esta versión dice: pero la mente de ellos, está hablando de los judíos, se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Vean qué notable la palabra de Dios. Hay un velo puesto por Dios, obviamente, porque ellos se endurecieron. Acuérdense que cuando el corazón se endurece, como que el Señor lo endurece más, porque ellos comenzaron endureciéndose. Entonces, eso significa que cuando una persona rechaza, la gracia del Señor es quitada. Y ya no hay espíritu que lo convenza. Estoy hablando del pecador, ¿no? Estoy hablando del faraón, por ejemplo, que se endureció su corazón y dice que Dios endureció su corazón, pero ya porque el corazón de él estaba duro. Bueno, ahora vamos a ver en qué andan los judíos hoy. ¿Cuál es su actividad hoy? Y te voy a leer una información de estos últimos tiempos. Israel, dice el título, ya tiene sacerdotes levitas dispuestos a hacer sacrificios para el tercer templo. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un paso importante para la comunidad judía que cree en las profecías sobre la restauración del templo, ya que para ellos es una señal de la venida del Mesías, del que están esperando ellos. Atención, pues ellos están esperando la primera venida del Mesías. Y a propósito, hace pocos meses hubo elecciones y ganó el actual primer ministro de Israel, ¿no? Pero hubo un candidato que una de sus, de sus promesas políticas era la reconstrucción del templo. ¿Qué te parece? Obviamente no ganó porque ganó el actual, pero ese candidato tenía firmes
convicciones y firmes decisiones de reconstruir el templo. Te leo esta noticia. El 20 de agosto del año 2013, después de más de 1950 años, se realizó una ceremonia de preparación en Israel con el objetivo de reanudar el sacrificio perpetuo que se efectúa a diario por los judíos. El mandamiento proviene del libro de Levítico y fue retomado en Jerusalén por primera vez desde la destrucción del segundo templo por manos de los romanos en el año 70 de Cristo. El templo original fue inaugurado alrededor del año 950 a.C. y que fue destruido por la invasión de Babilonia, que por eso estaba triste Daniel, acordate. Y en el año 586 a.C. sucedió esto. La formación de los Kohanim, es decir, los sacerdotes, es una iniciativa del Instituto del Templo, junto a varias organizaciones dedicadas a regenerar el Beit Hamikdash, Santo de los Santos. Cuando dice para ungir al Santo de los Santos, cuando dicen ahí Daniel capítulo 9, no está hablando de Jesús. El Santo de los Santos es el templo. Y el lugar santo de los santos es el lugar santísimo, donde estaba el arca. Ese es el lugar santo de los santos. Por eso Daniel está hablando de la reconstrucción del templo. 500 años antes que el Señor sea crucificado. ¿Qué te parece? Casi 600, 583. Esta escuela es para los nuevos sacerdotes y es un paso importante para la restauración del Santo de los Santos, del Templo de Jerusalén, el sacrificio y rituales. La primera clase fue seleccionada después de una asociación de un grupo, se le llama, ahí se me fue el nombre en hebreo, Shekinah, no recuerdo cómo se llaman las escuelas judías, ya me recordaré. Un nuevo consejo ha existido desde el año 2006, Yeshiva, ya me acordé, las escuelas donde estudian los rabinos y los futuros sacerdotes son Yeshiva, son como seminarios, nuestros seminarios donde estudiamos la palabra, bueno, para ellos se llama Yeshiva. Desde entonces se reúnen una vez al mes en Jerusalén y forman un comité con 7 rabinos, haciendo un estudio detallado de los rituales de las ceremonias del templo. Por lo tanto, la selección de los jóvenes es porque son descendientes de la antigua tribu de Leví, algo fácilmente identificable, ya que han mantenido ellos la tradición de sus apellidos. El Leví es el más común. Leví, Leviné, Levinson y Cohen. Esos apellidos hablan de que son de ascendencias de Leví. Los sacerdotes escogidos ya recibieron las primeras lecciones sobre cómo usar sus ropas especiales siguiendo los requisitos bíblicos y cómo llevar a cabo los rituales de la tradición original de los levitas. Los estudiantes llevaron a cabo el sorteo para determinar quién sería el primero en realizar el servicio de sacrificios del día. Este es un paso importante para la comunidad judía que cree en las profecías sobre la restauración del templo, ya que para ellos es una señal de la venida del Mesías. Según el anuncio oficial, la noche del 14 de Elul del 5773 del Instituto del Templo, en cooperación con el grupo de la Yeshiva, y otras organizaciones lanzaron una nueva escuela dedicada a la enseñanza del arte perdido, de realizar el servicio diariamente del Tamid en el Santo de los Santos, es decir, en el templo que se va a reconstruir. Estoy leyendo una noticia de un periódico israelí. Ningún animal fue sacrificado, pero las imágenes publicadas muestran la preparación de la ofrenda del incienso, el sonido de las trompetas y la limpieza ritual del candelabro, junto con la prueba de oración apropiada y canciones tradicionales. El instituto ha existido durante 26 años y ha hecho muchos preparativos para la reconstrucción del anhelado templo judío en el monte Moriah. Desde entonces,
Hace poco tiempo la organización quería recuperar el sacrificio público de la Pascua o del Pesaj para recordar la tradición judía. Sin embargo, la policía israelí nuevamente le impidieron hacer declaraciones públicas por temor a incitar una revuelta o una intifada con los musulmanes. El movimiento para la reconstrucción del templo ya se ha dicho en otras oportunidades que terminó con la producción de unas 102 piezas del lugar santo, siguiendo los preceptos bíblicos. Todos los utensilios necesarios están listos y preparados. Entre ellos, escuchen, el arca del pacto o arca de la alianza. Los 9 sacerdotes no saben cuándo pueden empezar a actuar, pero quieren estar listos tan pronto como sea posible. Los judíos, los ultraortodoxos, creen, según el Antiguo Testamento, que el Mesías será el único capaz de restaurar el templo. Entonces solo tienen que esperar. Por otro lado, otros grupos argumentan que el pueblo judío debe de alguna manera merecer la venida del Mesías, por lo que se están preparando activamente para ello. Sobre esta base, grupos como el Instituto del Templo han traído donaciones de los judíos dispersos por todo el mundo para ser capaces de reconstruir el templo. Solamente el candelabro principal del templo, es decir, la menorá, fue hecho de oro sólido, costando $3 millones. El 21 de mayo del año 2009, un grupo de judíos ortodoxos, se le llama Movimiento de Lealtad a la Tierra de Israel, hizo un desfile por las calles de Jerusalén mostrando una piedra de casi 4 toneladas. Esta fue anunciada como la piedra angular para la reconstrucción del tercer templo. Y yo tengo aquí una fotografía de un colectivo, de un bus, de un ómnibus, un camión, le dicen en México, que tiene, vieron que esos micros o esos buses tienen a los costados un anuncio, generalmente promocionan algún programa de TV o algún libro, etcétera. Acá está promocionando, se ve la foto del templo, la maqueta del templo, y en hebreo dice en pos de la reconstrucción de nuestro templo. Eso circula por Israel todos los días, todo el mundo lo ve. Entonces, estamos viviendo los tiempos proféticos del capítulo 9 de Daniel. Es para meditar, es para pensar. Si uno reúne todas las señales que estamos viviendo, amado, amada, estamos transitando, estamos pisando los umbrales de la profecía, estamos parados sobre la profecía y estamos viendo qué va a suceder y las señales que hoy podemos observar en el tiempo de la gracia. Estamos viendo qué va a suceder en la última semana de Daniel, que son los 7 años de tribulación, que comienzan, recuerden, con el rapto de la iglesia. Si Dios permite, en el próximo programa, en la próxima grabación, voy a estar dando la segunda parte o la finalización de este tema, de esta parte de la lección, que es tiempo de la gracia. Así que te saludo, te bendigo y nos estaremos encontrando en la próxima transmisión. Que Dios te bendiga.